Hablemos de perfiles UGR. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario López del área de Ingeniería de Illumileds y en esta ocasión quiero platicarles sobre un tema bastante interesante y también muy importante en iluminación. No solamente en iluminación lineal, sino en cualquier tipo de iluminación que vayamos a hacer en distintos proyectos, que se llama UGR. El UGR es el índice de deslumbramiento y este índice es muy importante porque debemos de cuidar esta característica para que en los proyectos, además de iluminar con suficiente intensidad, tengamos el cuidado de que no deslumbremos a los usuarios y que pueda llegar a ser una iluminación molesta o incluso peligrosa dependiendo del tipo de iluminación del cual estemos hablando. Entonces, en términos generales, el UGR va por un índice que va desde el 25 hasta el 16, como vemos en el gráfico que está en la pantalla, y mientras menor sea, quiere decir que es más adecuado para distintas actividades. Entonces, siempre cuidaremos que el UGR sea lo más bajo posible para aumentar la comodidad de los usuarios. En esta ocasión hablaremos de 5 perfiles de aluminio que nos van a servir para cuidar esta característica de deslumbramiento en nuestras aplicaciones de iluminación lineal. Antes de empezar con las 5 familias o 5 tipos de perfiles de aluminio, me gustaría platicarles sobre estos modelos de regleta que también son muy socorridos en la iluminación lineal. ¿Por qué son tan interesantes? Porque estas regletas ya son directas a 127 volts, ya no necesitamos una fuente de poder externa que nos sirva entre intermediario de la corriente como nos llegan los contactos de 127 volts hacia las tiras de LED de bajo voltaje. Esto obviamente es una ventaja, sobre todo cuando utilizamos perfiles de alto peralte. Recordemos que dependiendo del peralte o de la profundidad que tengan los perfiles, debemos de cuidar qué tantos LEDs por metro tiene nuestra tira o nuestra regleta, justamente para evitar que se marquen los puntos de luz y sombra a través de las micas. Por ejemplo, si utilizamos un perfil muy profundo como este que está por acá, podemos permitirnos usar una tira o regleta que tenga pocos LEDs por metro, porque justamente esta altura nos va a ayudar a que el punto de luz se alcance a difuminar y tengamos una línea completamente uniforme, a diferencia de si utilizamos perfiles muy poco profundos como este que vemos aquí. Esta profundidad nos va a exigir que la tira o la regleta que coloquemos dentro tenga más puntos o que los LEDs estén más juntos, esto para evitar que se nos marquen sombras a través de la mica, ya sea blanca o negra. Entonces, en conclusión, cuando utilicemos perfiles de alto peralte, podemos entonces echar mano de este tipo de regletas. Tenemos dos tipos. La primera es la AC-BORD 50, que va a venir en tramos de 50 centímetros y que solamente trae una hilera de LED sencilla. Y estas que son las AC-BORD 2L, que tienen 2 líneas de LEDs, como podemos ver aquí, y nos las vamos a encontrar en 3 tonos de luz: blanco cálido, blanco neutro y blanco. Dependiendo de cada una de las familias de regletas, pues vamos a encontrar que las de hilera sencilla tienen menor consumo, mientras que estas de doble hilera de LEDs tienen un consumo mayor. Dependiendo de cuánta iluminación necesitemos, es que vamos a echar mano de una o de otra. Algo muy importante también cuando utilicemos o queramos proyectar con este tipo de regletas es verificar que por el ancho y el alto de la propia regleta sí pueda entrar dentro del perfil de aluminio. No para todos los perfiles va a ser posible utilizar estas regletas. Otra característica bastante interesante de estas AC-BORD es que podemos ir interconectando una tras otra. Como podemos ver aquí, al final y al inicio de las regletas tenemos 2 pines de soldadura con los cuales podemos ir puenteando la energía desde una hacia la otra. Aquí lo único que hay que cuidar es que coincidan las letras de L de línea y de N de neutro una tras otra, y podemos ir interconectando hasta 4 regletas en línea para poder hacer luminarios de hasta 2 metros de longitud en cualquier perfil que nos permita por el tamaño que tenemos. Entonces les quería comentar, antes de entrar en la familia de perfiles UGR, que tenemos esta opción de regletas ya directas a 127 volts, en donde ya no necesitaremos una fuente de poder de 24 volts. Ahora sí, vamos con el primer modelo o la primer familia de perfiles UGR que tenemos en Illumileds, que es el ILU-PA 1722. Recordemos que las claves de los perfiles nos indican principalmente las medidas que tienen, y justamente son estos dos modelos que vemos aquí. Los perfiles ILU-PA 1722, la clave nos indica que mide 1.7 por 2.2 centímetros de alto por ancho.
Y tenemos esta primer variante sin ceja lateral. Los perfiles que no tengan ceja lateral y que sean solamente el rectángulo de aluminio nos van a servir sobre todo para sobreponer o para suspender dependiendo del modelo del perfil. En este caso, estos dos modelos están recomendados para sobreponer. No quiere decir que los perfiles de aluminio que no tienen ceja lateral no se puedan empotrar, solamente que si queremos empotrar un perfil como este, debemos de cuidar mucho que la ranura sobre el material donde lo vamos a instalar sea muy limpia para que no se noten ninguna imperfecciones o ningún defecto en el propio material ranurado. Entonces nos encontramos con estos dos perfiles de aluminio en acabado negro con mica negra y en acabado aluminio natural con mica blanca. ¿Cuáles son los accesorios que vienen incluidos en el kit? El kit viene en longitud de 2 metros de perfil y mica, y además nos encontramos con los accesorios. El primer accesorio son las tapas laterales, que las vamos a tener igual en acabado en negro y en acabado gris. Las tapas laterales vienen por pares, entonces cuando nosotros ya tengamos el kit en nuestras manos, vamos a ver que vienen dos tapitas laterales dependiendo del acabado del perfil de aluminio. Y estas tapitas son muy fáciles de instalar, ya que solamente entran a presión sobre el extremo del perfil de aluminio. Y ya tenemos un cierre en los laterales de cada uno de nuestros perfiles. De la misma forma nos vamos a encontrar con la tapa lateral o el par de tapas en acabado gris para los perfiles aluminio natural. Este es el primer accesorio que nos encontraremos en los kits de perfil ILU-PA 1722. El siguiente accesorio es la grapa de fijación. Esta grapa nos va a servir para colocar el perfil de aluminio ya sea empotrado o sobrepuesto, como comentábamos hace un momento. De la misma manera viene por pares y es exactamente la misma grapa para cualquiera de los dos acabados. ¿Esto por qué? Porque al final la grapa quedará oculta y no la veremos en la instalación final. Esta grapita se va a sujetar con una pija o un tornillo hacia la superficie y después entrará a presión por la parte trasera de nuestro perfil de aluminio. Y de esta manera ya tendremos la sujeción de nuestra línea luminosa sobre el material donde lo vamos a instalar. Y por último nos encontramos con el accesorio magnético para sujeción sobre metal. Este también viene en pares. ¿Y cómo funciona? Dentro del empaque vamos a encontrarnos con dos imanes. Estos dos imanes nos van a servir, por ejemplo, para colocarlos en la ranura trasera del perfil de aluminio. Entran deslizados por esta parte. Y cuando queramos fijar estos perfiles de aluminio, por ejemplo en una alacena metálica, simplemente los colocaremos y hará la sujeción magnética sin necesidad de hacer alguna ranura o colocar taquetes o tornillos sobre la superficie. Entonces esta es la primera variante de perfiles UGR. Ahora, ¿por qué se llaman UGR o cómo es que nos ayudan a controlar el deslumbramiento hacia los usuarios? Si nos fijamos en los perfiles normales, como estamos viendo ahorita un ejemplo en la pantalla, la mica viene completamente al ras del cuerpo del aluminio, mientras que en estos perfiles la mica está hundida y este excedente del perfil nos sirve como un cortador de luz para que cuando nosotros lo instalemos no veamos directamente la mica iluminada, sino que nos sirve para ocultar un poco la iluminación directa hacia los ojos. Entonces esa es la razón por la cual estos perfiles nos ayudan a controlar el índice de deslumbramiento en nuestros proyectos de iluminación lineal. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo queda un luminario o una línea luminosa con esta primer familia de perfiles UGR. En este caso tenemos unos ejemplos habilitados con tiras de LED de 24 volts. Entonces utilizaremos una fuente de poder con un conector 5.1 macho y hembra para ver cómo queda la iluminación. En este caso vemos una línea luminosa con el perfil de aluminio acabado natural y una tira de LEDs de tono de luz blanco 6500 Kelvin. Es así como se vería y como les comento, no alcanzamos a ver directamente la tira de LEDs, esto por la acción de los cortadores de luz que tiene el propio perfil de aluminio. Y este es un ejemplo de un luminario o de una línea luminosa armada con el perfil de aluminio en acabado negro con mica negra y una tira de LEDs blanco cálido. Notemos la diferencia en el brillo. Hay que siempre considerar que existe una pérdida de iluminación o una pérdida de brillo cuando utilizamos perfiles con mica negra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente los perfiles negros los utilizaremos en aplicaciones de iluminación decorativa, mientras que los perfiles en color aluminio con mica blanca los utilizaremos en aplicaciones de iluminación general. Entonces siempre tendremos una pérdida máxima del 15% de iluminación en los perfiles blancos con mica blanca y hasta 30 o 35% de pérdida en los perfiles con mica negra. Hay que considerar eso en nuestros cálculos de iluminación para que al final tengamos el nivel de luxes requerido en las superficies o en los espacios.
La segunda familia o la variante del perfil ILUPA 1722 son estos dos modelos, pero ahora con ceja lateral. Como comentábamos en la familia anterior, esta ceja lateral nos va a servir para ocultar las imperfecciones que pudiéramos tener en el ranurado y nos da un poco más de tolerancia para poder dejarlos al ras de la superficie. La única diferencia entonces es que este perfil queda de esta manera y la ceja lateral nos ayuda a la sujeción sobre el material ranurado. De la misma forma los vamos a encontrar en acabado negro y en acabado aluminio natural. Y tiene exactamente los mismos accesorios: tapas laterales, grapas de fijación y el par de imanes magnéticos para sujeción sobre superficies metálicas. Y de la misma manera que en la familia anterior tenemos los mismos accesorios, que son tapas laterales para poder cerrar las líneas luminosas, tenemos la opción también de utilizar como fijación magnética el par de imanes, y además nos vamos a encontrar con estos accesorios que son los resortes de sujeción. Estos están bastante útiles porque nos van a servir para hacer una sujeción muy similar a como se hace con un downlight normal. Aquí tenemos este par de resortes que vienen en el mismo color plateado, ya sea para el acabado natural o para el acabado negro, y tienen la tarea de hacer la sujeción cuando vamos a tener el perfil empotrado. ¿Cuál es la forma de instalarlo? Vamos a meter esta parte del resorte que vaya hacia uno de los lados y por el otro lado lo vamos a meter en el sentido inverso, y de esta manera ya tenemos un extremo para cada lado y va a ser la sujeción dentro de la superficie, y la presión que tienen los resortes nos va a ayudar a que se sujete perfectamente en un falso plafón, por ejemplo. Y aquí tenemos dos ejemplos de líneas luminosas armadas con estos perfiles 1722 con ceja lateral. Tenemos de la misma manera habilitado una barra luminosa, en este caso con tira de LED blanco neutro de 24 volts, que nos actúa con los cortadores de luz para que no tengamos deslumbramiento hacia los ojos del usuario. Y tenemos el ejemplo armado con un perfil de aluminio con ceja lateral en acabado negro. De la misma manera, en todos los perfiles de aluminio en acabado negro debemos de considerar el grado de pérdida que comentábamos hace un momento. La siguiente familia de perfiles de aluminio tipo UGR son más o menos similares, solamente cambian las medidas y las veremos a continuación. Tenemos estas dos variantes de perfil de aluminio, que en este caso es el ILUPA 3551. De la misma forma, el nombre nos dice que mide 3.5 centímetros de ancho por 5.1 centímetros de largo, 3551. Y nos los encontraremos en los dos acabados: acabado negro con mica negra y acabado aluminio natural con mica blanca. Básicamente es lo mismo. Vamos a ver que la mica está unida o remetida dentro del perfil de aluminio para que esto actúe como un cortador de luz. Y tenemos de la misma forma accesorios similares. En este caso nos encontraremos con las tapas laterales en acabado negro o en acabado aluminio natural o plateado para los perfiles blancos, que de la misma manera vienen en pares, solamente que en este caso no entran a presión, sino que deben de atornillarse con estas pijas que ya vienen incluidas. Como podemos notar, una tapa lateral es ciega, es decir, no tiene orificio, mientras que la otra tiene un orificio para poder pasar el cable de alimentación de 24 o de 127 volts, dependiendo de la tira o regleta que vayamos a utilizar. Entonces, por un lado nos quedará el perfil de aluminio cerrado con el orificio para poder pasar el cable de alimentación, y por el otro lado quedará completamente cerrado. Y aquí vemos un ejemplo de una barra luminosa armada con este perfil de aluminio 3551, pero en esta ocasión habilitado con una regleta de LEDs AC-BORD 2L de las que veíamos al principio del video, que ya puede conectarse directamente a 127 volts. Entonces esto ya es muy útil porque no tenemos un driver o una fuente de poder externa. Ya la propia alimentación queda integrada dentro del perfil de aluminio y nos va a ayudar a que podamos incluso sobreponerla o suspenderla en un espacio, a lo mejor en un techo de concreto donde no tenemos lugar para poder alojar el controlador externo. De la misma manera nos encontraremos con las grapas de fijación en el caso de que queramos colocar estas líneas luminosas sobrepuestas o empotradas. De la misma manera vienen por pares y entran a presión dentro del perfil de aluminio. O tenemos la opción, en este caso, del kit colgante, que ya tiene todos los accesorios necesarios, como son las bases que van hacia el techo, que son estas, las bases que van hacia el perfil de aluminio
y el par de cables de acero para poder hacer la sujeción colgada o suspendida. La siguiente variante es el mismo modelo de perfil, pero en este caso con ceja lateral. Siguiendo el mismo principio, tenemos el modelo en acabado negro y el modelo en acabado aluminio natural. Igual de 2 metros de largo con mica, tapas, grapas, que son estas que vemos aquí. La única diferencia que nos vamos a encontrar es que la tapa también tiene la cejita lateral para quedar de la misma forma en los extremos de nuestros perfiles de aluminio negro o aluminio natural. Nos encontraremos también con las grapas de fijación que vienen en pares. Y también nos encontraremos con los resortes para instalar estos perfiles de aluminio de forma empotrada. Tenemos el par de resortes que hacen una sujeción con bastante presión, justamente para una fijación tipo downlight. Aquí vamos a abrir los resortes. Debemos desatornillar estas pijas o estos tornillos que están en el centro y vamos a deslizar este resorte en la parte central del perfil de aluminio, y esto nos ayudará a hacer la sujeción sobre un material como un falso plafón. Aquí tenemos un ejemplo del perfil de aluminio con ceja lateral de alto peralte, habilitado de la misma manera con una regleta de LEDs con conexión directa a 127 volts. En este caso vemos la habilitación con una regleta AC Board en tono de luz blanco neutro. Y este último perfil de aluminio, que es el quinto perfil para aplicaciones con bajo índice de deslumbramiento de Ilumileds, está bastante interesante porque tiene algunas características muy particulares. Para empezar, de inicio, en el interior del perfil tenemos esta pieza de aluminio que nos va a servir para poder sacarla e instalar la tira de LEDs sin tener que estar manipulando el propio cuerpo del perfil de aluminio. Entonces, en esta base es donde vamos a colocar la tira o regleta de LEDs. Una vez que hagamos todas las conexiones, podemos deslizarla dentro del perfil de aluminio. Y de esta forma tenemos un doble fondo sobre el cual podemos pasar cables o hacer alguna instalación eléctrica, o incluso utilizar alguna fuente muy pequeña para que quede dentro del perfil. Entonces esto es una de las grandes ventajas de este modelo, ya que tenemos un doble fondo para cableado o instalación de fuente, y en la parte más hacia arriba tenemos la ranura para poder colocar nuestra regleta o tira de LEDs. Lo que le da la característica UGR es este filtro tipo panal de abeja o Luber Honey. Dependiendo de si queremos que este perfil cumpla con la función de bajo índice de deslumbramiento, es que colocaremos o no esta rejilla final. Esta rejilla es opcional. Si nosotros colocamos solo la mica difusa, puede actuar como un perfil normal, en donde no tengamos ningún control sobre el UGR y tengamos una aplicación empotrada, sobrepuesta o suspendida de iluminación lineal común. Pero si agregamos esta regleta de rejilla que entra deslizada sobre el perfil, ya tenemos una aplicación con bajo índice de deslumbramiento, ya que de esta forma no veremos directamente la línea luminosa. Como en cualquier otro perfil de aluminio, nos encontramos con el par de tapas laterales, el par de grapas de fijación y el kit de suspensión, que viene con las bases necesarias para hacer la sujeción desde el perfil y hacia el techo, con el cable de acero ajustable a la altura. Y este es un ejemplo de cómo nos quedaría una línea luminosa o un luminario armado con el perfil con mica tipo Luber Honey o panal de abeja. En esta ocasión también habilitado con una regleta AC Board 2L con conexión directa a 127 volts. Aquí vemos una iluminación en tono de luz blanco frío. Y como podemos ver, no nos deslumbra tampoco porque no vemos directamente la mica, sino que este filtro tipo rejilla nos actúa como tal, como cortadores de luz en miniatura, para que no tengamos un desgaste o una iluminación incómoda hacia el usuario. Amigos, estos fueron los 5 modelos de perfiles de aluminio de Ilumileds con bajo índice de deslumbramiento en todas sus variantes. Recuerden que todos vienen en longitudes de 2 metros con los accesorios necesarios para poder hacer la instalación empotrada, sobrepuesta o suspendida dependiendo del proyecto que tengamos. Esperamos que esta información les sea muy útil para todas las aplicaciones que puedan tener. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.